Profe, tiene desactivado el micrófono. Creo que comentó que está hablando con los de presentación. Ah, ok, gracias. Listo, Cintia, buenos días. Sí, estaba hablando aquí con los del salón, por eso me puse mute. Pero todo bien. Vamos a comenzar, chicos. En esta ocasión vamos a estar viendo la materia de turismo y transporte. En esta parte, chicos, de la materia o a esta altura de su carrera, más bien, tenemos que empezar a como abrir el panorama de las cosas que el turismo puede hacer o que el turismo puede alcanzar, ¿no? Eh, hay, hay, hay ahorita muchas cuestiones que también se manejan, digamos, por turismo, pero se manejan mediante el transporte, mediante el envío, mediante ciertos sistemas de transporte que pues por ahí son importantes para que el turismo siga fluyendo o simplemente hay muchos medios de transporte que son importantes. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ok, es que me aparece aquí como inestable. Entonces, bueno, chicos, ahorita vamos a ver la parte del transporte, de cómo funciona el transporte, qué normatividad tienen los transportes para transportar cargas, para transportar ciertos productos y vamos a hablar de los diferentes tipos de transportes, ¿no? En la primera parte que viene por aquí, que se define como transportación internacional, vamos a hablar un poquito de todo, ¿no? Un poquito como que de todo lo que se hace, cómo se puede hacer, cómo se puede transportar y después vamos a irnos por parte especializada, ¿no? Por transportes terrestres, por transportes marítimos, por transportes aéreos y vamos a empezar a ver la cuestión de cada una de estas cosas. Les digo, más que todos estos tipos de transportes sirven al final del día como acceso turístico para las personas. Es decir, tanto puedes usar el transporte terrestre, el marítimo, el aéreo, todos como medio de transporte para el turismo también, o sea, para una persona. Pero eso no significa que la parte de la transportación no se vaya a dar. Entonces, está un poquito mezclado. Esta materia está un poquito más enfocada a cómo se da la transportación de mercancías que también pueden favorecer a la parte turística, ¿no? Pero va más enfocado todo a la parte de, de los permisos, de las aduanas y todo eso. Está bastante interesante como cultura general para que lo sepan ustedes también. En caso de que alguno quisiera dedicarse a esto, pues bueno, ya tuviera ahí que tener algún complemento, yo creo, pero como cultura general, yo creo que está bastante interesante todos los temas que vienen por aquí. Vamos a hablar el primer, Profe, dígame. una duda. ¿Es la materia se va a calificar igual que la anterior? O sea, los que estamos como modo presencial, al final un examen y los en línea un trabajo, o nos va a estar encargando tareas a lo largo del módulo. Si todo sigue como está ahorita, Astrid, a todos los que vaya a ver de modo presencial, que espero que sean más o menos los mismos que vi en las primeras dos clases que vi en el módulo pasado, nos vamos a ir con examen. Nos vamos a ir con examen, incluso si quieren podemos partirlo, o sea, hacerlo en dos partes, hacer un sábado que presenten una parte, otro sábado presentan otra parte, y ya. Y los que están en línea, pues me van a tener que hacer un proyecto también al final del día, ¿no? En este caso, a lo mejor ya puede ser un proyecto más especializado en lo que vayamos a estar viendo en el manual. Gracias, profe. De nada.
Muy bien. Vamos a empezar con la primera parte que viene aquí en su manual, que empieza con transportación internacional, chicos, en donde dice que el transporte internacional no es una actividad actual, sino que se remonta a la prehistoria cuando, de una forma rudimentaria pero eficiente, se trasladaba por los caminos de todo tipo de mercancías. Es decir, utilizaban el medio de transporte terrestre, en este caso, para estarse llevando o estar teniendo intercambio de mercancías con otras ciudades, con otras personas, ¿no? Y esto lo podemos ver desde prehistóricamente, ¿no? Cuando las personas se echaban en el lomo las cosas para poder caminar y poder llegar a otros lugares o a otros pueblitos o con otras tribus en donde ellos podían intercambiar sus productos. Luego fueron avanzando a otro tipo de transporte, ¿no? Dice, se trasladaba por los caminos de todo tipo de mercaderías. Dice, en un principio era a pie o a lomo de animales. En un principio eran de las mismas personas, solamente llevándose sus costales, llevándose ese tipo de cosas, pero echándoselo como en el lomo e yendo a transportar esto. Luego fueron incluyendo los animales, cuando se dieron cuenta que pues los animales servían para carga, ¿no? Entonces se fueron llevando también a los animales, o los fueron comprometiendo también con todo este tipo de traslados, ¿no? Dice, incluso por mar, mediante botes o canoas. Si tú estabas en una parte acuática, por así decirla, o marítima, donde había un río o había una presa o algo, pues tenías que usar los medios de transportación que tenías disponibles. En este caso, botes, canoas, lanchitas o lo que sea que tuvieran por ahí. Dice, los hombres eran capaces de mantener redes de comunicación e intercambio. Como había necesidad, chicos, había necesidad de que, de intercambiar producto, porque a lo mejor estamos hablando de la época prehistórica, ¿no? En donde todavía no existía el dinero como tal, todavía no existía la moneda como tal, y entonces ellos utilizaban más bien la parte de trueque para poder llevar sus productos a otras personas y que otras personas les dieran también de sus productos. Si yo tenía, por ejemplo, que les digo, muchos peces, por ejemplo, y a lo mejor otra persona tenía muchas, bananas y mangos y cosas por el estilo, pues a lo mejor yo le decía, oye, ¿qué te parece? Yo te doy peces, tú me das frutos de los que tú tienes y hacemos un trueque, ¿no? Pero si estábamos en puntos distintos o en puntos separados, teníamos que transportar esta mercancía de un lado a otro. Entonces, por eso dice que los hombres eran capaces de mantener estas redes de comunicación e intercambio desde épocas históricas, ¿no? Donde el trueque en este caso era la cuestión más válida que tenían en este caso el intercambio, ¿no? Dice, hasta la industrialización, el transporte a gran escala se realizaba por mar o vías fluviales a través de carabelas o bajeles, mientras que los caminos eran inseguros y cortos y prevalecía un transporte tirado por mulas y fomentando por circuitos de ferias o mercados ambulantes. Utilizaban más el mar, era un poquito más seguro porque se utilizaban es que no quiero decir carreteras porque no eran como que carreteras, pero si utilizaban el medio terrestre como para transportarse, podían estar expuestos a ladrones, a que les quitaban su producto y pues ya nunca iban a llegar a salvo, ¿no? Entonces, si iban por mar, pues disminuían esa posibilidad de que pudieran ser atacados por estas personas sin qué hacer. Luego dice, en la etapa preindustrial el viaje era lento e inseguro. Era debido a la inexistencia de medios de transportes eficaces. Imagínense, chicos, ir trasladando de un punto a otro por una lanchita, donde no tenía motor. Tú tenías que ir ahí remándole o a veces con esos tipos de, que no son remos como tal, que son como
palos como los que usan los de Xochimilco en México, o sea, que son palos largos que llegan al fondo y tú vas prácticamente como jalando o arrastrando el bote o la lanchita. Entonces, pues no era nada eficiente. Y peor si ibas cargado, ¿no? O sea, si tú llevabas mucha carga, pues ese transporte se volvía o se volvía pesado, ¿no? Entonces tenías que llevar muchas personas que estuvieran haciendo este tipo de acto para que realmente pudieras estar llegando a tu destino. Entonces era muy poquito, eran muy inseguros, eran muy lentos, todo este tipo de transportes. Dice que durante la Revolución Industrial el transporte consiguió un avance espectacular, fundamentalmente por dos motivos. Dice que la creación de una vía segura, ese es el número uno, y dice que y adecuada para el transporte y la máquina regular potente. Y una máquina regular potente y una máquina potente y regular. No sé por qué lo estoy diciendo al revés. Entonces, fue la creación de vías seguras y la siguiente fue la creación de una máquina potente regular también, o sea, que ya fuera como constante. Por esos dos motivos fue que el transporte pudo avanzar en la época de la Revolución Industrial. Dice, estas características las tuvo el ferrocarril principalmente, chicos. No crean que el primer medio de transporte así súper evolucionado que tuvimos fue el automóvil. No, no para la carga o para el transporte de personas o de mercancías, ¿no? Fue principalmente el ferrocarril, que inicialmente también era muy ineficiente. Ahorita vamos a ver. Dice, que fue el gran medio de transporte que impulsará la revolución industrial, no solo porque pondrá las mercancías en grandes cantidades, sino porque él mismo demandó gran cantidad de productos industriales. Será con la máquina de vapor aplicada al transporte como se consigan estos avances. Es decir, el mismo ferrocarril le dio este impulso o este avance a la cuestión del transporte de mercancías, pero al mismo tiempo el ferrocarril, para la construcción del ferrocarril y para la construcción de las vías y de todo eso, demandaba mucho producto que también tenían que traer para que pudieran construir este tipo de vías y pudieran estar pues avanzando, pudiera tener un buen camino el ferrocarril, ¿no? Dice que hasta la máquina de vapor fue que se consiguieron avances muy notorios, ¿no? O sea, cuando todavía el ferrocarril era a lo mejor con otro tipo de maquinaria más rudimentaria, todavía no era tan eficiente como ya lo fue con la máquina de vapor, que posteriormente con el tiempo se fue dando. Dice, a comienzos del siglo XX se consiguen los primeros derivados del petróleo de manera industrial y se logra tratar el EVA para obtener el caucho. Dice, comienzan entonces el asfalto de las carreteras y se obtiene con el motor de explosión la rueda de caucho. Un vehículo rápido, tanto como el tren, y seguro, pero mucho más versátil. Es decir, el tren seguía siendo el vehículo o el medio de transporte más utilizado todavía. Luego empezaron a ver la creación de cómo hacer asfalto. Ya cuando hacen asfalto dicen, mira, ya la cuestión de la carretera o el medio de transporte terrestre se vuelve más interesante porque ahora sí tenemos cómo movernos de una forma más cómoda, ¿no? Y en una manera más privada, que no fueras como que en el tren ahí con más personas, ¿no? Yo me acuerdo que el primer coche que yo tuve, chicos, fue un bochito hace pues muchos años. Y yo me acuerdo que en el bochito yo llegaba súper sudada al trabajo, porque pues el bochito no tenía clima. Y en invierno siempre me iba congelando porque el aire se metía por todos lados. Y yo decía, y alguna vez alguien me dijo, oye, el andar en bocho es igual que andar en el camión que andabas antes, ¿no? Y le dije, pues en cierta parte sí, ¿verdad? Porque en esos tiempos todavía los camiones no tenían clima. Y le dije, sí, nada más que privado. O sea, era exactamente lo que pasaba con este caso, ¿no? A lo mejor los coches no eran tan
vanguardistas, si así lo quieren llamar, o tenían muchas comodidades, pero ya ibas de forma privada, ¿no? Yo decía, yo voy en mi bochito y voy bien feliz y toda sudada y con calor o frío y congelándome, pero voy sola. Ajá, voy sola, no tengo que andar viendo gente, llevo la música que yo quiero. El tiempo se acorta porque no tengo que esperar a que pase un camión. Yo tomaba mi coche y me iba, ¿no? Entonces empezó la obtención de asfalto para las carreteras y luego viene el motor de explosión, que era el que cuando los prendes que hacen una chispa y no me pregunten mucho, no sé mucho, pero se hace una explosión de algo en la carburación o cosas por el estilo y enciende el automóvil, ¿no? Y dice que era un vehículo rápido, tanto como el tren, y seguro, pero mucho más versátil, ¿ok? Entonces, ya aquí empieza a tomar un poquito de importancia la cuestión de la transportación terrestre fuera del ferrocarril o fuera de la cuestión de los trenes. Dice, al no depender de la vía férrea, puede llegar a todas partes, lo que le hace muy superior al ferrocarril. El ferrocarril llegaba a ciertos lugares y se acabó. No era como que, ay, déjame saco una vía alterna que tengo por aquí y me voy por este lado. Pues no, no se podía. Básicamente era, hasta aquí llegué, hasta aquí llegué. Hola, buenos días. Ya no había otra opción, ya nada más nos quedamos ahí, a diferencia del carro, ¿no? Que podemos buscar caminitos, que podemos hacer ciertos movimientos y llegar a otros lugares un poquito más allá que el ferrocarril, y ahí fue donde empezó como a superarlo la cuestión de los carros. Dice, al no depender, dice, pero habrá que esperar al asfalto de las carreteras para que se note la ventaja. Sí era más versátil, sí llegaba a más lugares, pero todavía no había tanto asfalto o no había como que tantas carreteras pavimentadas como lo conocemos hoy en día, ¿no? Entonces, pues era ir por terracería, era ir por piedras a veces, si llovía, pues los terrenos se ponían peligrosos y cosas por el estilo. Entonces, bueno, hasta el asfalto fue que realmente se empezó a notar la ventaja porque pudimos empezar a experimentar la cuestión de la velocidad, ¿ok? Dice, el coche fue aumentando progresivamente su capacidad de carga hasta que aparecen los camiones. Sin embargo, las carreteras que hasta el momento habían estado infrautilizadas por falta de un vehículo adecuado, toman pronto un protagonismo decisivo, hasta el punto de desplazar en pocos años al ferrocarril. El ferrocarril fue una de las primeras creaciones e inventos maravillosos para poderse dar cuenta que en poco tiempo podían llegar de un lado a otro. Y digo poco tiempo porque el ferrocarril era lentísimo, lentísimo. ¿Nunca viajaron en ferrocarril ustedes? Ok. No, ustedes tampoco. ¿Alguien en línea, chicos? ¿Se subió alguna vez al tren? No, maestra. No, profesor. No, pues ya me sentí bien vieja. Yo me alcancé a subir cuando era niña, niña. De hecho, me acuerdo casi nada, muy, muy poquito, pero sí me acuerdo que fue eterno. O sea, para llegar al lugar en el que íbamos, no me acuerdo, creo que íbamos a Tampico, Barrio Bravo o algo así, no me acuerdo. Muy, muy lento, pero y yo me acuerdo, o sea, yo era muy chiquita porque me acuerdo que incluso mi hermano iba como que poniendo mucho gorra de que quiero agua y quiero no sé qué, o sea, iba como que pide y pide cosas. Tengo muy pocos recuerdos. Mis papás sí eran, bueno, mi mamá más que mi papá creo que nunca, creo que solo esa vez que yo me acuerdo se subió, pero el papá de mi mamá, o sea, mi abuelo, trabajaba en el ferrocarril aquí en Monterrey. Y pues mi mamá y todos sus hermanos tenían viajes gratis a donde el tren llegara. O sea, si el tren iba a Durango, pues ellos podían ir a Durango gratuitamente, ¿no? Entonces, sí me dice que era un medio de transporte muy utilizado en ese tiempo, aún para la parte turística, pero sí era también muy ineficiente en la cuestión del tiempo, ¿no? Entonces, luego empiezan a salir los coches, luego empieza a salir el asfalto, luego empiezan a notar que los tiempos se reducen considerablemente de poder llegar, no sé, a lo mejor en 10 horas
Tampico, llegamos en 5 horas a Tampico en carro. Oye, pues es un avance considerable, ¿no? Entonces, estoy hablando al azar, no sé cuánto hacía el tren, pero sí era muy lento. Entonces, pues ya ahora sí fue tomando muchísima más fuerza la cuestión de los carros y el ferrocarril se fue desplazando, tanto hasta el punto que tenemos el día de hoy. Hasta el día de hoy, chicos, ¿se usa el ferrocarril? ¿Para qué? ¿Y turistas? Como para la transportación de carga, ¿no? Ok, ¿y turistas, Yami? Pues está lo del shopping, ¿no? Que también se utiliza como un atractivo turístico. Ok, ok. Solo en ciertas ciudades existen trenes especiales para turistas y los que son para turistas no son de carga, o sea, son totalmente diferentes. Pudiera yo decir un porcentaje hacia al aire, a lo mejor que sería un 80% del ferrocarril existente en México se usa para carga y un 20%, que es muy poquito, se utiliza para turistas. Entre ellos tenemos el Chepe, que ahorita está teniendo una pues, importancia ahí entre los estados que conecta. Está muy padre, te lo venden muy, muy padre. En mi parecer no es tan accesible en la cuestión del dinero. ¿Alguien sabe cuánto cuesta? Ok. Ok, más a los lugares que llegues, ¿no? Tienes que tener ahí los accesos. Entonces, no es como que tan barato, aparte que te tienes que mover allá ¿de dónde sale? ¿De Chihuahua? A ver, chicos, ¿de dónde sale el Chepe? ¿En línea? ¿Sí de Chihuahua? He visto imágenes. De, ¿De dónde, Rox? de Krill, Ok, así se llama el pueblito. pero si es Chihuahua. Sí, es en Chihuahua, es en la sierra. En la sierra, exacto. He visto imágenes del Chepe en invierno y se ve padrísimo ir en el Chepe. Yo no sé si me iría en invierno porque andar en una sierra en Chihuahua y más en los lugares a los que llega me congelaría. Y creo que hay dos rutas, una como cortita y una más larga que puedes conectar con otro tren y seguirle. Pero estaría interesante, a lo mejor por la experiencia. Digo, les digo, yo sí me subí a un tren, pero no me acuerdo prácticamente de nada, entonces sí sería interesante como que subirnos, vivir la experiencia de ir en un transporte de vías, ¿no? Obviamente hay lugares en los que decidieron utilizar este medio de transporte y explotarlo, como lo son Japón, China y esos lugares que incluso hicieron sus trenes súper desarrollados, ¿no? Superpotencias. Pero bueno, hablando de los trenes iniciales, duraron, digamos, muy poco como líderes en transportación porque luego fueron desplazados por los coches, básicamente por la velocidad y por los accesos que podían tener a diferencia del ferrocarril. Dice, el transporte por carretera evita la carga y descarga del tren, que son 2 operaciones menos. Dice, y también el almacenamiento de la estación. Esto solo hace al transporte por carretera más barato. Además, impulsa la industria siderúrgica de transformación y crea una compleja red de servidores para el automóvil. Imagínense, ahorita ya, cuando vamos por la carretera, chicos, aunque vayamos de aquí a Saltillo, por ejemplo, en la carretera, tanto de Monterrey a Saltillo como de Saltillo a Monterrey, te vas a encontrar gasolineras. Por lo menos hay una en el lapso que es cortito realmente a Saltillo. Son como 40 minutos de carretera carretera de paga. Te encuentras una gasolinera de cada lado y un Oxxo, creo que es Oxxo, sí, no me acuerdo. No tiene mucho que los pusieron, pero imagínense, eso es a lo que va cuando dice aquí que
impulsa la industria siderúrgica de transformación y crea una compleja red de servidores para el automóvil. Empezamos a tener vulcanizadoras por todos lados, empezamos a tener Oxxos por todos lados, empezamos a tener gasolineras por todos lados. Fue creciendo la red de servicios que se le daba a los automovilistas o a las personas que viajaban por medio de transporte de automóvil. Entonces, empezó a crecer de esta manera, a diferencia que con el tren. ¿Con el tren dónde podía encontrar esto? No, pues en la estación donde llegara. A lo mejor ahí había una tiendita o algo por el estilo, pero no crecía mucho, solamente estaban en puntos estratégicos donde el tren hacía paradas nada más. Entonces, con todo esto, empieza a crecer como que la red de caminos, ahora sí. Dice, pero, no, dice, por esta misma época, los barcos a vapor desplazan a los veleros. También más o menos en esta época, así como en la tierra, en el mar, existían antes los veleros con los que se llevaban de un lado a otro las cosas. Y ya con la creación de los barcos de vapor, empezaron también a desplazar a este tipo de veleros, porque evidentemente el calor es muchísimo más rápido que los sistemas manuales o los sistemas de viento que en este caso utilizaban ellos. Porque pues cuando había viento bien padre, ¿verdad? Pero cuando no, pues a lo mejor el transporte era muy lento. Muy lento. Dice, y la aviación comienza a desarrollarse hasta alcanzar un protagonismo decisivo en el transporte de viajeros. De todos los medios de transporte que vamos a utilizar, que vamos a ver aquí, chicos, yo creo que todos siguen teniendo su lado turístico, pero en menor cantidad, ¿no? A excepción de la aviación, que creo que la aviación, a pesar de que todavía tiene mucho impulso en la transportación de mercancías, su fuerte sigue siendo la transportación de personal, ¿no? Por la eficiencia, la rapidez y todo lo demás. Dice, empieza a ser el transporte de viajeros, mercancías perecederas y productos de poco peso y volumen, pero de alto valor añadido, como las flores o las joyas. Imagínense poder estar volando plantas o flores que vengan de Canadá a México y que en cuestión de horas ya están de un punto a otro. Y la flor todavía llegó a tiempo y la planta llegó fresca, viva, a diferencia que te lo hubieras traído por tren o por carretera o por mar. No, pues quién sabe cómo hubiera llegado la planta, ¿no? A lo mejor si la mantienes ahí regándola y demás, puede que sobreviva, pero en el avión realmente pues son horas los trayectos que va a durar y pues tiene más alta probabilidad de supervivencia, ¿no? La cuestión de las joyas pues es mucho más seguro, pues en el aire, ¿quién te va a robar? No hay como que alguien te haga la parada y se suban a tu camión, ¿no? O a tu carro. Básicamente, no, es prácticamente imposible que te roben el avión, a menos que te roben el avión completo y que te lo secuestren, ¿no? Pero de ahí en fuera son mínimas las posibilidades que va a pasar esto, por eso habla sobre joyas o mercancías de mucho valor, ¿no? Dice, los grandes volúmenes de mercancías a larga distancia y el comercio internacional siguen estando en manos de la marina mercante, o sea, la marina todavía sigue teniendo mucho peso y hasta el día de hoy la Marina sigue siendo una de los que más transporta o de los que más fuerza tiene para transportar por la creación de barcos que ha construido exclusivamente para el traslado de mercancías. Pueden llevar toneladas y toneladas y toneladas y toneladas de cosas, a diferencia de un avión, que un avión no puede transportar tanto como un barco. Un carro no puede transportar tanto como un barco y pues un tren tampoco puede transportar tanto como un barco. Puede que sea lento, pero lleva mucho, ¿no? Es como cuando pides algo de algún producto de Wish o de AliExpress o esas aplicaciones que vienen de China, vienen en barco, chicos. Por eso se tardan cuánto en llegar. No te han llegado todavía, Ana. 3 meses o, bueno, yo pedí de niña, o sea, de 15 años y no llega de Wish. ¿Hace 15 años? No, cuando tenía 15 años pedí algo Ah, de Wish y eso que no ha llegado.
Y Hay ya muchas- no va a llegar. No va a llegar, exacto, no va a llegar. Ese tipo de aplicaciones no te mandan, digo, sí son baratas,